Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 39, donde dice: Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas. Comienza diciendo este versículo: así que, hermanos. Y note que ya se ha considerado anteriormente el afán que los corintios ellos tenían de estar en posición de dones relevantes, de forma especial por tener, por ejemplo, el don de lenguas y en menor grado el de profecía. Y note que el apóstol estuvo él enseñando que el don de lenguas es el de menor importancia, puesto que no es dado para edificación de la iglesia, sino como señal a los incrédulos, ya que estos recibían el mensaje del evangelio en sus propios idiomas, con lo que le era mucho más fácil aceptar el contenido que se le anunciaba, es decir, creer en Cristo y recibir la salvación por fe en el Salvador. Pero tengas en cuenta que los desórdenes precisamente en la iglesia de Corinto era expresión de carnalidad. Para el apóstol Pablo, los corintios ellos debían de ser tratados como niños en Cristo, y lo debían de ser por su infantilismo en el conocimiento de las cosas de Dios, como señala el capítulo 3 de esta epístola, capítulo 1 en adelante. Sin embargo, a pesar de esa condición y de reverdía que algunos mostraban por la enseñanza bíblica, a pesar de estar algunos también en contra de lo que el apóstol establecía en esa condición suya, Pablo los considera como lo que son, hermanos suyos en Cristo. Y así aparece otra vez el vocativo hermanos, que califica desde su corazón pastoral a los creyentes en la iglesia en Corinto. Sigue diciendo este versículo: procurar profetizar. El apóstol le está invitando a un deseo correctamente dirigido en relación con los dones, es decir, el anhelar el profetizar. No es necesario volver nuevamente a establecer la superioridad que este don tiene sobre el de lenguas, ya que pareciera que las profecías no se tenían en gran estima en las iglesias del tiempo apostólico. Por esa misma razón exhorta también a los tesalonicenses cuando dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y los versículos 19 y 20. También es deducible que había más interés en las manifestaciones extraordinarias, como son, por ejemplo, en el contexto inmediato, el hablar en lenguas. Por otro lado, las tres oraciones de la cláusula de este versículo aparecen en modo imperativo, y son las últimas observaciones que pone delante de los lectores sobre el tema de los dones de profecía y de lenguas. La frase es casi igual a otra anteriormente cuando dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Versículo 1. Y aquí llama a los corintios a desear con firmeza el poder profetizar. Note que los verbos en presente indican una acción continua, de modo que el deseo o el anhelo de profetizar debían de ser algo que persistía. Es por eso que el apóstol pide a los corintios que persistan en el deseo de profetizar conforme a lo que estableció para el ejercicio de ese don, participando ordenadamente los profetas en el ministerio del culto. Sigue diciendo este versículo: y no impidáis el hablar lenguas. Pero si bien el don preferente es el de profecía,
a ser el instrumento de edificación, aliento y consolación, por otro lado no se debía de prohibir o impedir el uso del resto de los dones, concretamente en este caso el de hablar en lenguas. Pero note que Pablo estableció el modo de ejercer ese don en el culto público de la Iglesia, del mismo modo que las profecías tenían que hacerse ordenadamente, a lo sumo 2 o 3 en cada culto, y sólo cuando había alguien que pudiera interpretar o traducir, a fin de que los oyentes pudieran unirse a lo que los hermanos o las hermanas decían mediante el uso de idiomas no conocidos para la mayoría de los presentes. Por otro lado, el hecho de ser un don debe entenderse que no todos los creyentes podían hablar en lenguas, puesto que el don no se daba a todos. Por otro lado, para los sectores del mundo evangélico actualmente, en que promueven el hablar en lenguas, muchas veces como simple emisión de sonidos ininteligibles, debieran de reconocer que no están cumpliendo la normativa que el apóstol establece, ya que las lenguas sin traducción son sonidos que ni alaban a Dios con entendimiento ni tampoco edifican a los creyentes. Continuará con el versículo 40, donde dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Comienza diciendo este versículo: pero hágase todo. La celebración del culto exige un orden preciso y una manera de hacerlo que sirva de testimonio visible a todos, y especialmente a quienes no son cristianos. El apóstol se está refiriendo a todo o todas las cosas, esto es, cada una de las expresiones y ministerios en el culto deben revestir un profundo respeto, ya que Dios es un Dios de orden, y por tanto cualquier cosa desordenada es ofensiva para Él. Por otro lado, el adverbio está haciendo aquí alusión a una práctica sujeta a la norma o a la ley, lo que implica necesariamente ajustarse a un orden establecido. Y aquí pudiera entenderse como aquello que está bien formado y que es atractivo. Por eso el culto debe de celebrarse de forma agradable, que resulte atrayente a todos, produciendo una grata impresión. Sigue diciendo este versículo: decentemente y con orden. Pero note que además de la forma correcta traducida como decentemente, el culto debe de hacerse también ordenadamente. A lo largo de los versículos del párrafo que forma el capítulo, el apóstol estuvo poniendo en orden aspectos que alteraban el orden de las reuniones, como era, por ejemplo, el hablar tumultuosamente en lenguas o el profetizar desordenadamente, sin esperarse unos a otros. Por otro lado, algunos entienden que el verdadero culto es el que llaman culto libre, en el que todos participan en lo que desean y cuando desean hacerlo, considerando por otro lado que el culto organizado y debidamente ordenado en las participaciones sustituyen la acción del Espíritu Santo. Pero debe de tenerse en cuenta que la libertad del Espíritu produce precisamente orden en el culto. Pablo estuvo dando instrucciones referente al orden en las reuniones, con lo que cierra el párrafo y concluye este aspecto de la enseñanza. También es interesante trasladar aquí un párrafo del Dr. Ober cuando dice: y con orden, no tumultuosa o atropelladamente, sino como un ejercicio bien disciplinado, donde cada uno ocupa su lugar y actúa en el momento oportuno y de manera adecuada. En lo tocante a lo externo, estos son los dos principios que deben de regular la celebración del culto. El apóstol no solamente ordena toda iglesia que
obre independientemente de las demás, sino todo miembro de una iglesia particular que actúe por impulso propio, sin tener en cuenta a los otros. La iglesia en general y cada congregación en particular debe ser un cuerpo armonioso y bien organizado. Fin de la cita de Orber. La advertencia del apóstol pone de manifiesto que el Espíritu de Dios, que orienta el uso de los dones, no puede ir en contra de las demandas de la Escritura, ya que nadie puede llamarse espiritual y no ajustarse a la palabra de Dios. Es por eso que cuando alguien haga en el culto al margen de la Escritura, no procede del Espíritu Santo, sino que es totalmente espurio. Y concluyendo el capítulo, cabe destacar algunas de las muchas aplicaciones que pueden encontrarse aquí en el texto, ya que la palabra aplicada por el Espíritu es el instrumento divino para la convicción de pecado. La predicación del Evangelio no puede ser eficaz sin la exposición del mensaje que procede precisamente de Dios y está recogido además en su palabra. El relativismo y el humanismo afectan notablemente a la predicación de la Escritura. Y note que el púlpito se abre a un mensaje de reflexión general o social, pero se limita en cuanto a la predicación bíblica. A esto debe de unirse la acción de falsos maestros que procuran alterar las verdades bíblicas enseñando la doctrina con notorios errores que producen dificultad en el desarrollo de la vida de los creyentes y en el alcance evangelizador para los perdidos, ya que en muchas ocasiones las dificultades congregacionales son el resultado de la falta de conocimiento de la palabra por parte de los creyentes y de los líderes de cada iglesia. Por otro lado, el abandono de la aceptación bíblica produce el debilitamiento de los cristianos que trae como consecuencia la fragilidad de firmeza por lo que son arrastrados de un lado para otro por todo viento de doctrina. También en ocasiones se aprecia la instrucción de novedades procedentes de grupos que sustentan doctrinas no bíblicas, pero en la misma manera están aquellos que enseñan costumbre y también tradiciones heredadas como si fuesen normas bíblicas. El tradicionalismo es tan peligroso como el modernismo del cambio, porque ambos son contrarios a la doctrina bíblica. En esa peligrosidad están también aquellos que son amadores de sí mismo, mostrando la intransigencia natural de esta condición humana y además imponiendo criterios a la Iglesia, interviniendo para regular también las vidas de los creyentes conforme a su determinación personal. A esta situación de problema espiritual están, como ocurría en Corinto, los vanagloriosos, quienes buscan cualquier modo para destacar sobre los otros, de modo que hacen visible este problema personal que conduce a que los creyentes no sean edificados, buscando por otro lado los aplausos personales porque consideran suya la obra y no se sienten siervos de Dios. También otro aspecto a destacar es la búsqueda de emociones, algo tan antiguo como la Iglesia misma, ya que personas que tratan de sentir experiencias llamadas espirituales. Y note que para esto los dones más impactantes, como pueden ser lo de las lenguas, milagros, etc., son prioritarios en sus vidas. Entonces, cuando este problema está en el liderazgo, la Iglesia se orienta para que sienta las realidades espirituales en forma sumamente extrañas. El uso de la lengua es una, por ejemplo, de ellas, ya que hay congregaciones que son enseñadas a que descubran la realidad de la experiencia del Espíritu hablando precisamente en lenguas. Y los tales enseñan
errores bíblicos, puesto que por otro lado, no todos los creyentes hablan en lenguas, porque no todos tienen ese don. Además, para alterar esa realidad y hacerla aceptable a muchos, enseña que el hablar en lenguas no tiene que ver con el idioma conocido, sino con lenguaje angelical. A esto, por otro lado, debiera de preguntarse si se trata de la forma comunicativa entre ángeles, o la forma en que los ángeles hablan con los hombres. Si es la primera, la Biblia no revela nada en relación con la intercomunicación del mundo de los espíritus angélicos. Y si se trata de la forma en que los ángeles hablan con los hombres, lo hicieron siempre en el lenguaje que estos usaban para comunicarse entre sí. Las emociones están sustituyendo a la exposición bíblica, de modo que el creyente espera sentir algo para descubrir a Dios, cuando Él, por otro lado, se revela siempre y exclusivamente por medio de su palabra. Y voy concluyendo con esto. Se destaca en el capítulo la necesidad de mantener un orden en el culto, ya que adorar a Dios, bendecir y glorificar su nombre, proclamar el mensaje de salvación a los perdidos, no es cuestión de libertad humana, sino que cada uno de los creyentes se somete a la dirección y voluntad divina. Cuando realmente es el Espíritu Santo el que conduce el culto, hay armonía en la reunión, hilación también en los temas y edificación mutua, ya que nada puede haber en una reunión para culto que no busque la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios dice que hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden y también de paz, y Él quiere orden cuando la Iglesia se reúne, ya que cuando se les da un enfoque no a los dones del Espíritu, es decir, un enfoque religioso, buscando las emociones y cada cual hace lo que cree conveniente, pensando que esto por otro lado es verdaderamente la libertad espiritual, está desacreditando las verdades de la obra del Espíritu Santo y con frecuencia lleva a la gente a negar los dones porque ven un exceso no bíblico. Quienes hacen esto están estropeando y también desacreditando una obra de Dios por la locura de los hombres y por naturaleza siempre, ya que Satanás también se mezclarán ellos mismos tanto como puedan en la obra genuina del Espíritu, precisamente para desacreditarla y también destruirla, y para que las personas no puedan ser salvas. Amigo y amiga oyente, sin embargo, la obra de redención que Jesucristo llevó a cabo en la cruz es bien sencilla, ya que su palabra enseña que lo que hace falta es creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Pero creer de una forma salvífica, no creer simplemente que que vino a la tierra y que murió por nuestros pecados y delitos y ahí queda la cosa, sino que aceptarle en nuestras vidas como nuestro único y suficiente Salvador. Por tanto, cree de todo tu corazón en Jesucristo, pero nunca antes le has invitado a que venga a tu vida. Pues ahora, si de corazón crees en su palabra y la obra de redención que Él llevó a cabo a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida, pues te invito a que ores conmigo si nunca antes la has hecho esta sencilla oración y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesucristo, te confieso que hasta ahora he creído en ti de una forma religiosa, pero nunca te he permitido que tú obres en mi vida. Por ello te pido perdón y en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida y sálvame. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón
Te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.